¿ok? Tableros de distribución. Pero en esos tableros de distribución, por ejemplo, si nosotros nos vamos a nuestro aula, ¿sí? A nuestro aula, ¿ok? Vamos a tener diferentes circuitos eléctricos. ¿Ya? Vamos a tener diferentes circuitos eléctricos. Mínimamente, digamos, en una instalación de una vivienda o en el aula que tenemos, la 508, 509, ¿cuántos circuitos tenemos? ¿Qué dicen? En su casa, por ejemplo, alguien nos puede decir en su casa, ¿cuántos circuitos mínimamente tienen? 3, ingeniero. Uh-huh. A ver, ¿cuáles serían sus circuitos para ponerle la puntuación de intervención? Ingeniero, creo que es diferente en cada casa cómo se haga, pero en la mía creo que hay uno para interruptores, otro es para iluminación para focos, y el otro es creo, bueno, es para otro ambiente separado que tenemos, pero Ya, muy bien. Ya, apellido. Santander, ingeniero. Santander. Ok, en nuestras casas, sí, vamos a tener, o en el aula, por ejemplo, vamos a tener, a ver, nos ubicamos en ese aula, ¿no? En nuestro aula. ¿Y qué vemos cuando estamos utilizando, digamos, ok, a qué puntos abastecemos energía eléctrica, por ejemplo, en el aula? Abastecemos a Iluminación, focos, interruptores. iluminación, ¿no? Tenemos una iluminación como esta, ¿no? Tenemos una iluminación. Entonces ahí, para esta iluminación, estamos viendo esta diapositiva, ¿sí? ¿Se aprecia? Sí, ingeniero. Ok, por ejemplo, acá tengo unos foquitos, ¿no? Ese es un circuito de iluminación, ¿no? Entonces, este circuito de iluminación va a trabajar independientemente, ¿sí? De los circuitos por ejemplo, voy a tener otro circuito de toma corrientes, ¿no? De toma corrientes. Yo voy a tener un circuito de toma corrientes. Entonces, en nuestro aula, ¿cuántos circuitos tenemos mínimamente? En nuestro aula, ¿cuántos circuitos hay? 2. Dos, mínimamente vamos a tener dos, ¿no? No sabemos cómo son los circuitos de repente, pero sí mínimamente tengo que tener dos, ¿no? Uno va a ser de iluminación y el otro de toma corrientes, ¿no? De toma corrientes. Eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer, esos circuitos vamos a aprender. Vamos a ver, yo tengo una. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer nuestros circuitos de toma corrientes, ¿no? Entonces vamos a ponerle, pues, en diferentes ambientes, vamos a tener toma corrientes, ¿no? Para enchufar nuestros artefactos eléctricos a esos toma corrientes. Lógicamente acá la simbología no es la adecuada, pero eso es lo que estamos mostrando, ¿sí? Los circuitos de toma corrientes, ¿no? Entonces, normalmente, pues, en la sala tengo pues toma corrientes para enchufar mi equipo de sonido, mis lámparas, ¿no? En diferentes puntos voy a poner pues los tomacorrientes, ¿no? Igual, digamos, en el estudio, ¿no?
voy a tener también toma corrientes, ¿no? ¿Para qué? Pues en el estudio necesito de repente una lámpara, ¿sí? Necesito un toma corriente para instalar mi computadora, ¿no? Entonces, colocamos pues toma corrientes en los diferentes ambientes que tenemos pues en nuestro proyecto, ¿no? En la cocina igual, ¿no? En la cocina necesito pues toma corrientes, uno, de repente para la refrigeradora, ¿no? Otro punto de repente para un microondas, ¿no? En otro punto necesito de repente para la licuadora, ¿no? O de repente otro, en otro punto un tomacorriente necesito para un equipo de sonido, una radio, ¿no? Entonces tengo que tener pues tomacorrientes varios, al menos en la cocina hay varios puntos donde debo colocar esos tomacorrientes para de allí tomar pues energía eléctrica para los diferentes artefactos eléctricos, ¿no? Y yo les pregunto, ¿en el baño necesitaré tomacorrientes? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Yo necesito, pues, de repente, en el baño, a ver, si yo tengo de repente una ducha eléctrica, ¿no? Voy a poner un tomacorriente, ¿no? O si, o si digamos, necesito utilizar, por ejemplo, una secadora, ¿no? ¿No? Después del baño tengo que secarme el cabello de repente, ¿no? Entonces, necesito poner, pues, un tomacorriente, ¿no? Entonces, en los diferentes, digamos, ambientes de nuestro proyecto voy a colocar, ¿sí? Puntos de toma de energía eléctrica, ¿no? A eso le llamamos toma corrientes, ¿no? Ok, entonces, pero esos toma corrientes se colocan pues en función a las necesidades, ¿no? Igual vamos a tener también, ¿sí? Vamos a tener también centros de iluminación. Por ejemplo, en la cocina voy a tener, pues, no sé, 2 puntos de iluminación, ¿no? En el almacén, en el estudio, ¿no? Necesito dotar la iluminación, ¿no? En todos los ambientes necesito, pues, iluminar, ¿no? Entonces voy a poner, por ejemplo, esta, ¿no? Entonces voy a ponerle, pues, iluminación, ¿no? Entonces acá hay varios puntos, ¿no? Seguramente es un diseño muy exigente, ¿no? Hay diferentes niveles de iluminación, ¿no? De repente uno tenue, si uno mediano y de repente uno más con mayor iluminación, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de iluminación que le puedo dar a un ambiente, ¿no? Entonces también necesito pues ese circuito de iluminación. Entonces vamos a dibujar nuestros planos con estos circuitos de iluminación, circuitos de toma corrientes, ¿no? Que vamos a tener en nuestro proyecto, ¿no? Entonces mínimamente necesito pues 2 circuitos, ¿no? Depende también de la complejidad, ¿no? Depende también de la complejidad del proyecto. De repente puedo plantear más circuitos, ¿no? Y eso vamos a aprender a hacer eh, en el presente curso. Y hay otro, a ver, vamos a ver, creo que teníamos una imagen acá. Oh, acá estamos viendo pues eh, cómo le damos iluminación, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿qué estamos mostrando en esta diapositiva? ¿Qué El estamos Coricanchi, haciendo, ingeniero. señores? El Coricanchi, ingeniero. Iluminación exterior, ingeniero. Ya te estamos mostrando pues los diferentes niveles de iluminación, ¿no? Diferentes niveles de iluminación. Entonces la iluminación que le vamos a dar también es un arte, ¿no? Si yo quiero resaltar, digamos,
tengo que darle pues diferentes niveles de iluminación, ¿no? Diferentes colores de iluminación para de repente resaltar lo que, lo que queremos mostrar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá, ¿qué es lo que queremos mostrar? ¿Qué será ahí? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué se está apreciando ahí? Se quiere mostrar lo que está promocionando Aritis, anillos, eso. ¿Ya? Por ejemplo, este es, digamos, una joyería, ¿no? Entonces yo tengo que darle, pues, diferentes niveles de iluminación, ¿no? Donde quiero mostrar eh, al detalle, de repente, digamos, una joya, ¿no? Entonces le tengo que dar mayor iluminación, ¿no? Entonces, donde quiero darle mayor iluminación, ¿sí? Para poder mostrar los detalles, ¿no? Entonces se trabajan con diferentes niveles de iluminación, ¿no? Igual en las viviendas también trabajamos con diferentes niveles de iluminación, ¿no? Como les decía, ahí, digamos, en la sala yo puedo tener un nivel de iluminación bajo, ¿no? Pues de repente levantar un poco más la iluminación, prendo pues otras luminarias, voy a aprender, ¿no? Voy a encender otras luminarias, ¿no? ¿Sí? Entonces, le doy realce, ¿no? Y, lógicamente es un arte también esto de poder iluminar nuestros ambientes, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Este es un baño, ¿no? Pues acá tenemos una iluminación general, ¿no? Una iluminación general, pero aquí, donde están los espejos, le hemos dado otra iluminación, ¿no? Unos brackets, ¿sí? ¿No? ¿Para qué le pongo esta iluminación? ¿Qué hacemos acá tengo el lavamano, por ejemplo, ¿no? Un lavamano y otro lavamano, ¿sí? ¿Por qué le tengo que poner una iluminación, digamos, en el área de los espejos? ¿Por qué tengo que poner la iluminación? ¿Qué hacemos ahí en los Eh, espejos? Necesario, ingeniero, para cuando uno se asea necesita el espejo para lavarse la cara, lavarse los dientes, diferentes cosas, por ¿Ya? necesidades. Para afeitarse, por ejemplo, yo necesito Claro, afeitarme, entonces tengo que verme en el espejo y ahí, por ejemplo, necesito mayor iluminación, ¿no? Mayor iluminación, ¿no? Entonces, lógicamente, digamos, si la iluminación general será pues tenue, ¿no? ¿No? Cuando estoy haciendo uso, digamos, del inodoro, ¿no? Necesito pues prender, digamos, esta iluminación en los espejos, ¿no? Solamente prenderé la iluminación general, ¿no? Pero cuando ya estoy, de repente, necesito el uso de los espejos, ya tengo que prender una iluminación específica, ¿no? En una cierta área, ¿no? Ahí en el área de los espejos, ¿no? Entonces tenemos pues niveles de iluminación, ¿no? Niveles de iluminación. Igual en nuestra aula, ¿no? ¿Cómo es nuestra iluminación en nuestra aula? ¿Alguien? ¿Cuántos niveles de iluminación tenemos en nuestra aula? Nadie se acuerda cómo es nuestra iluminación en nuestra aula, en la 508, 509. ¿Qué hice? Cuando entramos al aula, ¿sí? hay dos ¿Cuántas luminarias interruptores, ingeniero, tenemos dos. en el aula? Sí, creo, ingeniero. Bueno, ahí sí tenemos dos niveles de iluminación, ¿no?
Entonces, en forma alternada se van prendiendo las luminarias, ¿no? Tendremos por lo menos, pues, a ver, en el aula tendremos por lo menos unas, si no es 14, 12 luminarias, ¿no? Pero cuando prendemos, no prendemos pues todas las luminarias, las 14, las 12 luminarias, ¿no? Entonces tenemos un interruptor doble al costado de la puerta y prendemos, cada interruptor prende pues la mitad, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos 2 niveles de iluminación. Tenemos 2 niveles de iluminación, ¿no? Entonces, pero esa iluminación que ponemos, ¿sí? Está pues regida a normas, ¿no? A normas. Y vamos a mostrarles un poquito sobre esas normas, ¿no? A ver, voy a compartirles esto. A ver, delegado, ¿me puedes enviar un mensaje al WhatsApp? Delegado. O alguien, envíen un mensaje al WhatsApp. Ok, gracias. Ya les he enviado una hojita Excel. Ya la pueden abrir, pero yo voy a compartirles acá, ¿no? Estamos con la misma hoja Excel que les he enviado, ¿no? Ahí tenemos pues los niveles de iluminación que tenemos en una vivienda, ¿no? Ahí en la parte central, acá tenemos niveles de iluminación en una vivienda, ¿no? En viviendas, ¿no? Para diferentes proyectos tenemos, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, lo que hemos estado hablando, el baño, ¿no? El baño. Entonces tenemos ahí en el baño, ¿qué nos dice? Iluminación general, ¿cuánto debemos tener? ¿No? Una iluminancia, ¿sí? De 100 lux, ¿no? Para baños, ¿no? En la general, 100. Y en el área del espejo, mayor iluminación, ¿no? 500, un valor de 500 lux, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos viendo? Sí, ingeniero. Ok, ¿no? Por ejemplo, vamos al dormitorio, ¿no? En el dormitorio, en la general, ¿sí? 50 lux, pero en la cabecera necesito 200 lux, ¿no? En la cabecera. ¿Para qué necesito mayor iluminación en en entonces, acá, por ejemplo, tenemos una habitación, ¿no? Entonces, normalmente nuestra iluminación en la habitación, sí, pues está en la parte central, ¿no? Del ambiente, ¿no? Y en el techo, ¿no? Entonces, ahí necesito, ¿cuánto de iluminación en el techo? Habitación, dormitorios. General, ¿cuánto es? 50 50. lux. Y en la cabecera necesito 200. ¿Por qué necesito mayor iluminación en la cabecera? ¿Qué hacemos ahí ¿por qué necesito mayor iluminación en la cabecera
de la cama. Puede Porque ser a un espacio veces, de lectura también, ingeniero. Porque claro, a veces, algunos digamos, ven, no puedo coger rápidamente el sueño, entonces agarramos un librito, hacemos cansar a la vista y recién nos dormimos, ¿no? Nos dormimos. Entonces, ahí necesito, pues, mejor iluminación, ¿no? Y acá también en el baño, ¿no? Hemos dicho que tenemos una iluminación general, ¿sí? Y una iluminación mayor, ¿sí? En el área de los espejos, ¿no? En el área de los espejos, ¿sí? Entonces, voy a tener diferentes niveles de iluminación, ¿sí? Para diferentes ambientes que yo pretendo hacer, ¿no? Entonces, hemos estado hablando de viviendas, ¿no? Y tenemos, pues, los rangos que debemos tener respecto a la iluminación, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy acá, ¿qué nos dice sobre centros de enseñanza? ¿Qué nos dice? En salones de clase, ¿cuántos lux necesito? 500. 500, ¿no? Salas de lectura, 300 lux. Entonces ahí igual también tengo que tener diferentes niveles de iluminación, ¿no? Diferentes niveles de iluminación voy a tener, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos rangos que la norma nos exige, pues, para diferentes proyectos, ¿no? Entonces acá tengo para centros de enseñanza y aquí, por ejemplo, ya hemos visto para viviendas, ¿no? Para hospitales, centros médicos, ¿no? Por ejemplo, necesito para consultorios, ¿no? Entonces necesito, por ejemplo, salas de exámenes, ¿no? Necesito pues una cierta cantidad de lux, de iluminación, ¿no? Pero si yo necesito, por ejemplo, para una sala de operación, ¿no? En salas de operaciones, por ejemplo, salas de preparación, 500 lux, ¿no? Un nivel de iluminación, ¿no? 500 lux, ¿no? En el alumbrado general, 1000 lux, pero en la mesa de operaciones, ¿cuántos lux necesito? ¿Cuánto es? 100.000. 100.000, ¿no? Entonces hay diferentes, pues, niveles de iluminación que voy a tener, ¿sí? Para cada proyecto que pretendamos desarrollar, ¿no? Que pretendamos desarrollar. Entonces, esos niveles de iluminación se proyectan, pues, acá, ¿no? Como en esta figura, ¿no? En esta imagen tenemos una general y una específica, ¿no? Acá una iluminación general en el ambiente, en el centro tengo una iluminación general, pero en la cabecera necesito otro nivel de iluminación, ¿no? Igual en la sala necesito, pues, una iluminación general. Acá también tengo una luminaria así compuesta, ¿sí? Entonces yo tengo un nivel de iluminación, pero también necesito, pues, otros niveles mínimos de iluminación, ¿no? Mínimos, ¿no? Pero en este caso ya depende de la solicitación del propietario, dice pues de que le van a poner, necesito mayor iluminación, ¿no? Más exóticos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué estamos viendo en esta imagen? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué figura es esta? Un cuadro. Un cuadro, ¿no? Pero para darle realce a ese cuadro, ¿no? Le han puesto un dicroico que está dándole iluminación específica al cuadro, ¿no? Pero eso ya son exquisiteces, ¿no? Del propietario que dice, pues yo necesito darle, pues, diferentes niveles de iluminación, quiero resaltar de repente este cuadro, ¿no? Pero sí tenemos, pues, niveles de iluminación mínima, ¿no? La general y algo específico, ¿no? Entonces, pero
el propietario pone pues las condiciones de su proyecto, ¿no? Entonces, me han pedido que hagan pues diferentes niveles de iluminación para mostrar, por ejemplo, algún detalle, ¿no? Entonces, no solamente, digamos, es darle iluminación a través de un foco. Por ejemplo, acá le han puesto, ¿qué cosa? ¿Qué le han puesto? ¿Qué es esto? Una, mm, son lámparas colgantes. Unas lámparas colgantes, ¿no? Pero está cumpliendo un objetivo de iluminar, pero también le están dando, pues, un toque arquitectónico, ¿no? Para buscar algo especial, ¿no? Y darle, pues, el toque, ¿no? Igual acá tenemos dicroicos en diferentes ángulos, ¿no? Diferentes colores también trabajamos, ¿no? Así como acá, diferentes colores están trabajando para mejorar y darle realce, ¿no? A esta arquitectura que estamos viendo, ¿no? Y la arquitectura inca, ¿no? Esos muros incas, esa andenería, le están dando realce, digamos, con diferentes niveles o diferentes colores, ¿no? Entonces, lógicamente, le damos un realce, ¿no? Eso es, como vuelvo a repetir, es un arte la iluminación, ¿no? Pero en nuestros proyectos también nos exigen, pues, que debemos cumplir con ciertas normativas, ¿no? Niveles mínimos de iluminación, ¿no? Para cada proyecto que deseemos, ¿no? Viviendas, tiendas, ¿no? Salas de cine, ¿no? Entonces, todos los proyectos que necesitemos, vamos a tener esos niveles de iluminación y eso vamos a calcular, ¿ya? Entonces, repito, nosotros cuando tengamos, ¿sí?, que desarrollar nuestro abastecer de energía eléctrica a los diferentes ambientes, necesitamos pues hacer llegar, ¿sí?, con circuitos de iluminación, con circuitos de toma corrientes. Mínimamente estos dos circuitos tenemos que tener, ¿no? Esos dos circuitos, ¿no? Ok, entonces así vamos a hacer llegar, ¿sí?, la energía a los diferentes ambientes que tenemos en nuestro proyecto. ¿No? Entonces, nosotros vamos a dotar, pues, a nuestros proyectos, vamos a dotar iluminación, ¿sí? Iluminación, y voy a dotarles también toma corrientes, ¿no? Toma corrientes a los diferentes ambientes. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Pero para desarrollar, digamos, ese sistema de dotar energía, ¿sí? De dotar energía al proyecto donde pretendo hacer, ¿sí? Y como la energía eléctrica es riesgosa o es segura. ¿La energía eléctrica es riesgosa o es segura? Riesgosa. Es riesgosa, ¿no? Es riesgosa. Entonces nosotros tenemos que dotar, ¿sí?, la seguridad, ¿sí?, a nuestros sistemas de dotar energía, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener unos sistemas de protección, ¿no? Unos sistemas de protección a estos circuitos de toma corrientes, a los circuitos de iluminación. Necesitamos dotarle sistemas de protección. Y uno de los primeros sistemas que se tiene, ¿sí?, es dotarle un sistema de puesta a tierra. ¿Para qué le ponemos la puesta a tierra? Para evitar el daño a los artefactos, ingeniero, cuando hay altas de tensión, por AOV haya caído un rayo cerca o haya altas tensiones, ¿no? ¿Ya? No solamente, digamos, también es cuando hay sobrecargas, ¿no?, subidas de tensiones, ¿no?
¿Qué pasa? Que puede, pues, nosotros cuando estemos usando, ¿sí? Podemos recibir una descarga, ¿no? Una descarga, ¿no? Una descarga. Entonces necesitamos que esas subidas de tensiones, ¿no? Esa sobreenergía, ¿sí? Se disipe y se vaya a tierra, ¿no? A tierra. Entonces, para eso utilizamos una puesta a tierra, ¿no? Una puesta a tierra, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, para cuando nosotros hacemos digamos, un negocio, ¿no? Un restaurante, ¿no? Entonces, vamos a tramitar la licencia del restaurante, pero nos van a exigir mínimamente, digamos, cumplir los requerimientos que en defensa civil nos va a decir, y uno de esos requisitos es siempre poner la puesta a tierra, ¿no? Para los negocios, ¿no? Nos van a pedir puesta a tierra, ¿no? Es obligatorio, ¿sí? De plantear el sistema a tierra. Otro sistema de protección, ¿sí? Es el interruptor diferencial, ¿ya? ¿Qué es ese interruptor diferencial? Cuando, digamos, estamos haciendo uso de cualquier artefacto eléctrico, aparato eléctrico, ¿sí? Este interruptor diferencial, ¿sí? Va midiendo si hay pérdida, digamos, de tensión, ¿no? Pérdida de tensión, ¿no? Si en algún momento, digamos, la tensión baja, ¿sí? Baja, ¿no? Porque hay una fuga, ¿no? En este caso, por ejemplo, está haciendo una descarga a través de este personaje y hay una fuga, ¿no? En la tensión. Entonces, este interruptor diferencial va midiendo y desde 30 miliamperios, ¿sí? Desde 30 miliamperios, reconoce que hay una fuga, ¿no? Reconoce que hay una fuga, detecta que hay una fuga, inmediatamente cuando hay esa fuga, en décimas de segundo, ¿sí? Corta la energía. Corta la energía. Entonces, cuando hay una descarga, por ejemplo, este sistema de protección diferencial, ¿sí? Corta la energía e inmediatamente, pues, no, en décimas de segundo, y entonces no, no vamos a sufrir daños, ¿no? No vamos a sufrir daños, ¿no? Con la descarga eléctrica que circula por nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es uno de los sistemas de protección, digamos, que debemos sí o sí tener en nuestros circuitos eléctricos, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿no? También acá, por ejemplo, aquí estamos apreciando un niño, ¿no? Los niños son siempre curiosos, ¿no? Entonces agarran un clavo, ¿no? Y meten al tomacorriente. Entonces, ahí va a sufrir una descarga el niño, ¿no? Va a sufrir una descarga eléctrica, ¿sí? Entonces, este interruptor diferencial, ¿sí? Detecta que hay una pérdida en la tensión, ¿sí? De 30 miliamperios, o sea, es pequeñísimo, ¿no? La variación que hay una descarga, ¿sí? Inmediatamente corta el servicio eléctrico y entonces salva la vida al niño, ¿no? Ya no hay más descarga, entonces el niño no va a sufrir daños severos. Otro sistema de protección es el interruptor diferencial, el interruptor termomagnético, ¿sí? Este interruptor termomagnético, ¿sí? Sirve, ¿para qué?
por ejemplo, cuando digamos, un artefacto eléctrico, chocan los dos polos, ¿sí? Los dos polos, ¿no? Entonces eso nos va a generar un cortocircuito, ¿no? Ese choque de los dos polos de- del artefacto eléctrico, ¿sí? Hace de que eso suba la temperatura en el conductor, ¿no? Detecta esto, este interruptor termomagnético, ¿sí? Y corta inmediatamente el, el servicio eléctrico, ¿no? Entonces, con eso evitamos de que se produzca pues llamas, ¿no? Se produzca el incendio, ¿no? Y normalmente también ocurre, por ejemplo, en épocas de Navidad, ¿no? ¿Qué hacemos? Como utilizamos gran cantidad, digamos, de, de artefactos eléctricos, ¿no? De repente en la sala, ¿no? Tenemos un toma corriente y ahí conectamos un múltiple, ¿sí? Vamos a tomar, digamos, un extensor con varios tomacorrientes, ¿sí? Con varios tomacorrientes y ahí conectamos nuestra luz del árbol de Navidad, en el nacimiento, ¿no? Ponemos equipo de sonido, ¿no? ¿Y qué pasa? De que este tomacorriente no está diseñado pues para consumir esa cantidad de energía, ¿no? Por ejemplo, ha sido diseñada para una capacidad, por ejemplo, solamente como un valor, ¿no? De 100. Este tomacorriente nos vamos a consumir 100, ¿no? Un valor X, ¿no? 100. Pero como tenemos un extensor con 5 o 6 tomacorrientes, entonces ya no es el consumo 100, estamos consumiendo, digamos, 500. Entonces, ese hecho de consumir más, ¿sí? Y la sección del conductor es pequeña acá, ¿no? Ocurre de que esos conductores se empiezan a sobrecalentar, ¿no? Sobrecalentar, ¿no? Entonces, si se sobrecalientan, ¿sí? Si se sobrecalienta esos conductores, puede generarse pues un cortocircuito, ¿no? Entonces, razón por la cual, digamos, normalmente pues en los meses de diciembre, ¿no? Enero, ocurren gran cantidad de incendios, ¿no? Entonces, para evitar de que si se sobrecalientan los conductores, ¿sí? Inmediatamente este aparatito corta el servicio de energía eléctrica, ¿no? De energía eléctrica, ¿ya? Entonces, detecta, ¿sí? Esas sobrecargas y detecta también los cortocircuitos, ¿no? Normalmente a veces las planchas estamos planchando y con este movimiento que constantemente hacemos en la plancha, a veces pues se desconectan los dos polos y chocan los dos polos y se produce un cortocircuito. Eso detecta este interruptor termomagnético y corta el servicio. Entonces ya no se produce un incendio, ¿no? Corta la energía eléctrica y se controla pues el posible incendio que puede generar, ¿sí? Esos son los sistemas, ¿sí? Esos son los sistemas que nosotros utilizamos, ¿no? Utilizamos para salvaguardar la vida del usuario, ¿no? Del usuario. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿cómo se diferencia un interruptor termomagnético de uno diferencial? Bueno, a ver, es muy parecido, digamos, el interruptor diferencial,
Pero cuando nosotros pedimos el interruptor diferencial, ¿sí? Ahí nos va a decir cuál es su capacidad, ¿no? 30 miliamperios. O sea, si yo tengo, digamos, una tensión de 210, este interruptor va midiendo 210. Si hay una pequeña fuga de esa tensión, detecta inmediatamente eso y se corta, ¿no? Pero en este interruptor, en este aparatito también dice interruptor diferencial y su capacidad mínima de 30 miliamperios. Es lo que detecta, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos comprar. En cambio, el interruptor diferencial, no, perdón, el interruptor termomagnético, ¿sí? Vamos a ver, eso va a variar, digamos, la capacidad que va a tener este interruptor termomagnético está en función a la potencia, ¿sí? Vamos a tener diferentes, vamos a ver, mira, vamos a ver en internet. Por ejemplo, vamos a ver, de 25 amperios. Vamos a ver. ¿Estamos apreciando? ¿Se aprecia acá? Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué dice ahí, por ejemplo? ¿Qué marca es? Es un Esticino, ingeniero. termomagnético, viticino, y aquí nos dice, este circuito, ¿sí? Detecta 25 amperios. Entonces, ¿cuántas fases tiene? 1, 2. Su capacidad es de 25 amperios. Entonces, ahí nos dice, un interruptor termomagnético de 2 por 25 amperios, marca viticino, ¿no? Y si yo me voy a otro, también este es de 25. Vamos a ver este otro, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un interruptor termomagnético de ¿cuántas fases? ¿No? Este es 1, trifásico. 2, 3, esto para un trifásico, ¿no? De 25 amperios, ¿no? Ahí nos va a decir, no se ve muy bien, pero ahí nos dice 25 amperios, ¿no? Vamos a ver otro, donde, pero acá hemos buscado todo desde 25, vamos a buscar uno vamos a ver, de 40 amperios, vamos a ver. ¿No? Acá, ¿no? Nos dicen, es otra marca, Schrader, ¿no? Y acá nos dicen un circuito, ¿se aprecia? Ahí, Sí, ¿se ingeniero. aprecia? Ok, ahí, por ejemplo, nos dice que tenemos un circuito de 40 amperios, ¿no? De 40 amperios. Y vamos a medir cómo se detecta, pues, el amperaje, ¿no? Entonces, en función, digamos, a mayor capacidad, digamos, de consumo de energía, necesito más cantidad de energía y esto tiene que tener esa capacidad, ¿no? Esa capacidad. ¿Ya? Este interruptor termomagnético tiene que tener esa capacidad. Y eso les voy a enseñar a calcular. Vamos a calcular las características de este interruptor termomagnético. ¿Ya? Entonces ya sabemos cómo diferenciar. Tienen diferentes objetivos, entonces cada uno tiene pues sus especificaciones técnicas y tiene diferente finalidad.
Vamos a ver un interruptor diferencial. ¿No? Igual, estos interruptores diferenciales, ¿sí? Acá nos dice 30 miliamperios, todos son 30 miliamperios, digamos, que detectan esa variación de tensión, pero su capacidad de este interruptor va a estar en función a la capacidad que va de cada circuito, ¿no? De cada circuito, acá 40 amperios, nos dice, ¿no? Pero detecta 30 miliamperios, ¿no? Entonces yo puedo, eso como le digo, como hemos calculado, digamos, por ejemplo, los circuitos que necesitan solamente 25 amperios, ¿no? Hay otros que necesitan 50, 60, 100 amperios, ¿no? Entonces, vamos buscando esas especificaciones de cada circuito. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Alguien está levantando la mano? ¿Nadie? ¿Nadie tiene preguntas? No, ingeniero, todo claro. Ya, Todo claro, ingeniero. perfecto. Entonces, por ejemplo, esto, aquí este interruptor termomagnético va a detectar la variación de 30 miliamperios, pero su potencia es de acuerdo al circuito que vamos a calcular, ¿no? De acuerdo al circuito que vamos a calcular. Y vamos a ver, digamos, en qué varía, digamos, cómo hacemos variar. Y para estar adelantándonos, por ejemplo, el cálculo de la potencia, digamos, la capacidad que va a tener un, un termomagnético, dice que vamos a recurrir a esta ley de Ohm, ¿no? Recurrimos a esta ley de Ohm, ¿no? Y ahí tenemos este triangulito, ¿no? Acá tenemos la potencia, la intensidad en amperios y el voltaje, ¿no? 220 voltios. En función a eso, vamos a calcular, ¿sí? La intensidad. Por ejemplo, la intensidad nos dice potencia sobre el voltaje, potencia sobre el voltaje. ¿Y a qué se refiere esa potencia? ¿A qué se refiere esa potencia? Vamos a ver esa potencia. Vamos a adelantarnos un poquito. ¿A qué se refiere esa potencia? Y aquí vamos a ver. A ver, creo que tenemos acá cálculos, datos. Voy a abrir acá. ¿Ya? Por ejemplo, aquí he jalado una propaganda que hace Electrosureste. ¿Ya? Una propaganda de Electrosureste he jalado. Y nos dice el consumo de los artefactos eléctricos, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, una refrigeradora. ¿Cuánto es su consumo? ¿Cuánto de energía consume una refrigeradora? Según esta propaganda que nos hace Electrosureste. 350 watts. 350 watts, ¿no?
una plancha, 1000 watts, ¿no? Un microondas, acá tengo el microondas, ¿cuánto es? 1100. 1100 watts, ¿no? Una termoeléctrica, ¿cuánto es? 5500 watts. 5500 watts. Entonces, cada artefacto necesita una cierta cantidad de energía para que pueda funcionar, ¿ya? Para que pueda funcionar, ¿ya? Eso es lo que necesitamos saber. Y entonces yo voy a identificar, por ejemplo, acá tengo mi, no sé si están apreciando, ¿se aprecia o amplío la escala? Por ejemplo, acá tengo una plancha, poquitos, ¿no? 10 focos y voy, y esta es, digamos, la potencia del aparato eléctrico, 1000 watts, ¿no? Focos de 100, ¿no? Entonces yo voy dándole el número de artefactos que voy a tener, un refrigerador, ¿no? Una termoeléctrica, ¿no? Y allí voy a sumar, ¿sí? La potencia de estos artefactos, ¿no? Entonces, esa es la potencia. Vamos midiendo cuánta energía necesito para que todo el sistema funcione, ¿no? Y entonces nos dice la ley de Ohm, ¿dónde está mi ley de Ohm? ¿Sí? Nos dice, necesito calcular, ¿sí? El amperaje. ¿Cuántos amperios? Necesito calcular la intensidad. Entonces, voy a esta formulita, ¿sí? La intensidad me dice potencia sobre el voltaje. Entonces, si yo tengo una potencia, ¿sí? Yo tengo una potencia de 9590 watts, ¿sí? Esa es mi potencia y el voltaje es 220 voltios. Dice que la intensidad es potencia sobre voltaje y entonces necesito pues 9590 sobre 220, ¿sí? Voltios. Esto es en watts y esto es en voltios. Me va a dar 43.59 amperios. Esa es la capacidad que debe tener mi interruptor termomagnético. Pero no voy a encontrar de 43.5, ¿no? ¿De cuánto será lo más inmediato posible? 50. 50. Entonces voy a internet y buscaré pues así. Voy a ir. ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Interruptor. Vamos a termomagnético. Termomagnético de 50 amperios, ¿no? Y allí voy a tener un interruptor, ¿sí? De 50 amperios. Vamos a esperar que abra, ¿no? Y aquí está nuestro interruptor, ¿sí? Termomagnético. Vamos a decirle, ¿eh? Ahí está nuestro interruptor termomagnético de 50 amperios, ¿no? De 50 amperios, de 2 por 50 amperios, ¿no? Interruptor termomagnético de 2 por 50 amperios. Así medimos, así vamos a escoger, ¿sí? La capacidad de nuestro interruptor termomagnético. ¿Ya? Hemos entendido cómo se calcula más o menos la capacidad de ese interruptor. ¿Sí? ¿Qué dicen, señores? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. No se preocupen, todavía vamos a calcular con mayor detalle, pues vamos a aprender eso, ¿no?
Pero para que tengamos una idea, porque uno de nuestros compañeros dijeron, ¿cómo determino, digamos, la diferencia entre interruptor termomagnético y el diferencial? Entonces, cada uno vamos a calcular en función a cada circuito que vamos a utilizar. Vamos a calcular en función a esa potencia, y en función a esa potencia voy a determinar la capacidad de cada uno del interruptor termomagnético y del interruptor diferencial. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo necesito un interruptor termomagnético de 50 amperios, ¿no? Y le meto uno de 40 amperios? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Se sobrecalienta, ingeniero, y por ende Se va a el sobrecalentar, termomagnético va a apagarse cada rato. va a apagarse. Muy bien, ¿no? Se va a sobrecalentar, ¿sí? Este interruptor va a cortar el servicio, ¿no? Va a cortar el servicio. Apellido, Cervantes, ingeniero. Cervantes. Muy bien. Entonces, yo siempre debo ponerle pues la capacidad que estoy calculando, ¿no? Entonces, si hay mayor consumo de energía, seguramente esto se va a cortar el servicio, ¿no? A cada rato va a cortar el servicio. Entonces uno dice, ¿por qué está pasando, no? Entonces, porque se está sobrecalentando. Lo mismo que habíamos dicho acá, ¿no? Vamos. Cuando teníamos esto, por ejemplo, ¿no? Estamos consumiendo más energía, ¿sí? De lo que estaba diseñado, ¿sí? De lo que estaba diseñado. Hemos dicho, teníamos 100 acá y estoy consumiendo 500, ¿no? Entonces, eso, ese hecho de consumir más artefactos, eso va a hacer de que los conductores se calienten, se sobrecarguen, se van a calentar los conductores. Y ese calentamiento va a detectar este interruptor y corta el servicio, ¿no? Corta el servicio. Eso para evitar que haya pues un cortocircuito, para evitar que haya un cortocircuito, ¿ya? Entonces yo tengo que calcular muy bien la capacidad y en función de esa capacidad voy a comprar este interruptor termomagnético. Lo mismo acá, ¿no? Voy a comprar la capacidad, digamos, si calcular de 50 amperios, entonces voy a comprar un interruptor diferencial de 50 amperios, pero que detecte una variación de 30 miliamperios. ¿Ya? Así vamos a comprar. Si no, nuestros cálculos no nos van a servir. ¿Ya? Ok, entonces tenemos esos tres sistemas de seguridad, ¿no? La puesta a tierra, subidas y bajadas de tensión, ¿sí? El interruptor diferencial para salvar la vida, ¿sí? Y el termomagnético, interruptor termomagnético, ¿no? Para evitar los cortocircuitos, ¿sí? Para evitar sobrecargas. Esos son los tres sistemas mínimos que debemos darle a todas nuestras instalaciones eléctricas. A todas nuestras instalaciones eléctricas le vamos a dar. ¿Ya? Ok. Otra cosa que les decía, en los conductores, en estos conductores, debemos usar los materiales más adecuados, que nos garanticen de que son de calidad, ¿ya? Que son de calidad.
¿ya? Para evitar, pues, de que, digamos, el conductor, el aislante se achicharre de repente, porque es un mal material, se puede achicharrar y eso nos va a generar cortocircuito, ¿ya? Eh, Hay una norma, ¿sí? Una norma sobre los conductores eléctricos, ¿ya? Una norma sobre los conductores eléctricos. Y ahí, por ejemplo, nos dicen que para instalaciones de centros educativos, ¿no? De postas médicas, ¿sí? Se debe exigir, ¿sí? Se debe exigir conductores eléctricos, o sea, libre de halogenuros. ¿Qué cosa es eso? Vamos a ver. Hay conductores, por ejemplo, si hay un cortocircuito, ¿sí? Si hay un cortocircuito, entonces se va a generar llama, ¿no? Por ejemplo, acá, digamos, a los 0 minutos hay un cortocircuito, se puede leer la señalética, ¿no? Dice salida, ¿no? Pasan 3 minutos, ese aislante de nuestro conductor se está combustionando y me está generando, ¿qué ha generado? ¿Qué estamos viendo acá? Humo, ingeniero. Humo, humo. Ese humo es tóxico, ¿no? Normalmente ese humo mata pues a la gente, ¿no? No mata, digamos, el fuego, ¿no? Antes de que te achicharre, digamos, el fuego en un incendio, lo que te mata es este humo, ¿no? Este humo. Por ejemplo, la guía a los 3 minutos, la señalética ya no se está apreciando mucho, ¿no? A los 6 minutos ya no se aprecia nada, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? El conductor, el aislante del conductor se ha quemado, ha producido humo tóxico, ¿no? Entonces, nos dicen que debemos usar cables de cero halógenos, ¿no? Sin compuesto halogenado. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, ocurre el cortocircuito, ¿sí? Acá se ve la señalética, ¿no? A los 3 minutos, si bien es cierto, se está combustionando el aislante, se está combustionando el aislante, pero lo que no está produciendo es, ¿se Humo. aprecia todavía la señalética? Sí, se aprecia, no está generando humo, ¿no? Humo. A los 10 minutos, sí, se sigue combustionando, pero no está produciendo humo, ¿no? Entonces, en instalaciones de centros de salud, centros educativos, donde hay asistencia masiva de público, dicen que debemos utilizar esos conductores de cero halógenos, conductores de cero halógenos, ¿no? Eso es lo que debemos usar, ¿ya? Además, también nos dicen que debemos usar, pues, materiales con garantías, con certificación, ¿no? No debemos comprar, pues, cualquier, acá, por ejemplo, tenemos un interruptor termomagnético, en vez de darme garantía ante los cortocircuitos, por ejemplo, en vez de darme la seguridad, ha generado un cortocircuito y ha generado, pues, el incendio, ¿no? Pues debo comprar, pues, materiales adecuados, ¿no? No escatimar en los materiales que voy a utilizar para mis instalaciones eléctricas. Debo comprar insumos de calidad, ¿no? Insumos de calidad. ¿Ya? Ok. Y aquí vamos a ver, un poquito vamos a hablar de esto.
Aquí estamos mostrando una imagen, ¿sí? Estamos mostrando una imagen. Esto es un conductor eléctrico, ¿no? Esto es una corriente, este también es corriente, ¿no? Que normalmente le llamamos, ¿no? Corriente, ¿no? Pero su nombre correcto es conductor eléctrico. Esta figura que teníamos acá, a esto, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le llamamos, señores? Nadie quiere participar. A ver, señor Santander, Sí, ingeniero, dígame. ¿cómo le llamamos a esto? Empalme. A eso es quemadura, No, ingeniero. no, a esto, todo, este insumo celeste, ¿cómo le llamamos? Es un cable, ingeniero. Ya, cable. Ya, vamos a ver. Este es un conductor eléctrico, ¿ya? Sí. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre este conductor eléctrico, ¿ya? A ver, es lo que yo quiero mostrarles. Aquí nos vamos a ir a esta imagen. Esto es un conductor eléctrico. Este también es un conductor eléctrico, ¿no? ¿No? Es conductor eléctrico. ¿Por qué? Porque va a conducir energía eléctrica, ¿no? Este igual, ¿no? Va a conducir energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, este conductor eléctrico tiene una sección, ¿qué material es este? Cobre, ingeniero. Cobre, ¿ya? Esta sección, ¿sí? De este cobre es 2.5 milímetros cuadrados. Acá tenemos varios filamentos, ¿sí? También de cobre. Todo el área de estos filamentos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 filamentos hace 2.5 milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ambos, si este conduce, por ejemplo, si este conduce, digamos, tiene la capacidad de conducir, digamos, en una unidad, ¿no? 500 watts, ¿no? 500 watts, ¿sí? Este también va a llevar esa misma cantidad de energía porque tiene la misma sección del conductor, ¿ya? La misma cantidad de energía van a conducir, ¿ok? Si es que tienen la misma sección, ¿no? Este tiene 2.5 y este también 2.5, ¿ya? Pero la diferencia entre estos dos conductores, este es ¿de cuántos filamentos? ¿Cuántos tiene? Uno. Y acá ¿cuántos tengo? ¿Cuántos filamentos? ¿Cuántas? 7. Acá 1 y acá 1. 7, ¿no? Ya. Acá 7 y acá solamente 1, ¿no? Pero la sección es la misma, ¿no? Ambos, digamos, si tienen la misma sección, van a llevar la misma cantidad de energía, ¿no? A este que tiene solamente un filamento le llamamos, ¿qué le llamamos? Cable. Alambre. Alambre. ¿Ya? Alambre. En cambio, a este que tiene varios filamentos le llamamos Cable. cable. ¿Ya? Cable. ¿Ya? Y ambos son conductores eléctricos. Conductor eléctrico y conductor eléctrico. Si solamente es uno solo, le llamamos alambre y a este cable. ¿Ya? Cable, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre esos dos? ¿No? Este este cable, por ser, digamos, está compuesto con varios filamentos, varios filamentos,
es más flexible frente a este otro. ¿Ya? Este es un poco más rígido y este es más flexible, ¿no? Entonces, en nuestras instalaciones antiguamente utilizaban, pues, existía solamente el alambre, ¿no? Este alambre. Ya con el avance de la tecnología, ¿sí? Ahora ya casi todos utilizamos este cable, ¿sí? Este cable. Es un conductor eléctrico denominado cable, ¿no? Entonces, básicamente, ambos tienen la misma capacidad para conducir energía eléctrica, sí, ¿no? Si este es 2.5, este también, ambos van a tener la misma capacidad. Solamente que este es más flexible, este cable es más flexible, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la instalación, este se puede, como es menos flexible, es más rígido, se puede romper, ¿no? Además va a dificultarse en la instalación a través de nuestros ductos, ¿no? De nuestros ductos, ¿ya? Antiguamente, ¿sí? Se medía, pues, el calibre del conductor eléctrico, ¿no? Por ejemplo, es muy similar este calibre, es muy similar a lo que conocemos en el alambre que compramos para la construcción, ¿no? El alambre que utilizamos para la construcción, ¿no? En construcción, ¿qué tipo de alambres utilizamos? 8 y 16. ¿No? Este 8 y este 16, ¿no? Entonces nosotros vamos a comprar, cuando vamos a comprar alambre, no vamos a pedir, pues, oye, dame un alambre, digamos, de 10 milímetros, ¿no? De diámetro. No pedimos así, ¿no? Dame un alambre número 8, ¿no? Alambre número 16 y su diámetro es 1.5 milímetros, ¿no? Entonces, antiguamente se conocía, pues, por este calibre, ¿no? Por este calibre. Esto de los calibres es un sistema inglés, ¿no? Pero ahora ya está tendiendo a cambiar todo eso, ¿no? Está tendiendo a cambiar todo eso. Ahora se mide por sección del conductor, ¿no? Por sección del conductor. Acá, por ejemplo, ¿no? Acá el calibre, ¿sí? Del conductor, ya no estamos en el sistema inglés que era pues por números, ¿no? Por números, ¿no? La 8, la 10, la 12, 14, ¿no? No nos están dando ya en milímetros cuadrados, ¿no? En milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, cada conductor, cada cable lleva pues una cierta cantidad de energía. Acá 37 amperios al aire. Si está solamente al aire, lleva 37. Y si está dentro de un tubo, lleva 27, ¿no? Este conductor de 2.5 milímetros cuadrados. Entonces, este conductor, este cable, tiene 7 hilos, 7 filamentos, ¿no? Número de hilos, 7, ¿no? Acá nos dan algunas otras características, ¿sí? El diámetro, el espesor, ¿no? Y el peso también, si es que a veces necesitamos calcular el peso, ¿no? Y lo más importante que nosotros necesitamos saber, el amperaje. Eso es lo que necesito, la intensidad en amperios, ¿no? Intensidad en amperios, ¿ya? Entonces, esto del calibre en el sistema inglés ya no se está usando ya menos, ¿no? Menos, ¿no? Ahora casi todos pedimos por sección del conductor, ¿no? Por sección, ¿no? En milímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, todo claro.
Ok. Bueno, ahora lo que les había compartido era pues esa hojita Excel para determinar el cálculo de luminarias, ¿no? El cálculo de luminarias, ¿no? Habíamos dicho que en la tabla número 1 teníamos pues los lumens, ¿sí? Los lux, ¿sí? Los lumens que necesitamos darle iluminación a cada ambiente, ¿no? ¿Y cómo determinamos, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Si yo tuviese, y voy a insertar acá, si yo tuviese acá mi aula, mi aula 509, y vamos a determinar cuántos centros de luz necesita, ¿no? ¿Sí? Esta es nuestra aula y tenemos pues las luminarias así distribuidas. ¿De acuerdo? Así tenemos nuestra aula. ¿Sí? ¿Tenemos así nuestra aula, señores? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Dice que para determinar, ¿sí?, los centros de luz, ¿sí?, que vamos a dotar en nuestro ambiente, ¿no?, depende de las dimensiones. El largo, el ancho del ambiente y la altura, ¿no? La altura. Porque en función a la altura, ¿sí?, vamos a distribuir qué cantidad de iluminación le voy a dar, ¿no? Cuanto más alto, mayor iluminación necesitaré, ¿no? ¿Sí? Cuanto más área tengo, también tengo que darle mayor iluminación, ¿no? Entonces ahí necesitamos las dimensiones que debo darle pues al ambiente, ¿no? Y ahí nos dicen, ¿cuánto será nuestro ancho del aula? O el largo. ¿Cuánto? Más o menos. Largo de nuestra aula. 12 metros. 12, ya vamos a poner 10. ¿Ya? El ancho. ¿Qué ancho cuántos metros tendremos? 8. 8, mucho. 5. 6. Ya vamos a ver. 6. Altura. 3 ¿Cuánto de altura tendremos? 350, Inge. 350. Ya, 350, dice. 350. Bien. Entonces tenemos pues el volumen del ambiente, ¿no? El volumen del ambiente. Ahora yo voy a la tabla número 1. ¿Qué proyecto que está, no? ¿Qué proyecto tengo? Centros de enseñanza. ¿Es sala de lectura o es salones de clase? Acá voy. Salones. ¿Qué es? ¿Salones? Salones. Ya, ¿cuántos lux necesito? 500. 500. Pues acá voy. Le voy a poner 500 lux, ¿sí?, por metro cuadrado. Es lo que yo necesito. Total, esa iluminación, ese nivel de iluminación necesito. ¿Ok? Y también nos dice que necesitamos saber cómo es la
reflexión de la luz, ¿no? Si yo tengo un techo blanco o tengo un techo oscuro. ¿Cómo es nuestro techo? Blanco. Blanco. La pared es claro, medio, oscuro. Claro. Claro. Ya, le vamos a poner claro. El suelo es claro o oscuro. Oscuro. Ya, oscuro. Ok, necesito eso, esas características del ambiente. ¿Cómo es el mantenimiento? ¿Es sucio o limpio? Limpio. Limpio. Limpio, ¿no? Porque hay un personal de limpieza que a cada rato está haciendo la limpieza, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de luminaria tengo? ¿Cómo es nuestro fluorescente lineal, circular? ¿Cómo es? Lineal. Lineal, ¿no? Lineal, ok. ¿De cuánto? De 36, le vamos a poner de 36. ¿Cuántos puntos por, cuántas luminarias por punto? 2 creo que tenemos por punto. ¿Ya? Es lo que tenemos en nuestro ambiente. Entonces, en función al volumen, ¿no? Y esto nos dice 500 lux, ¿sí? Vamos a calcular cuántos centros de luz necesitamos. Aquí en nuestro proyecto lo habían planteado, eran 12 creo, ¿sí? Así teníamos, pero vamos a ver si cuántos centros de luz necesitamos para esas características que tenemos. Entonces, vamos a los cálculos, aquí tenemos las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas, los valores que asumen, ahí nos dan todo el detalle, y aquí nos dicen los resultados. Nos dicen 5 luminarias en el ancho y 6 luminarias en el largo. ¿Cuántas luminarias necesitaría? ¿Cuántos centros de luz? ¿Cuántos centros de luz necesitamos? 30. 30, ¿no? 30, ¿no? Pues nosotros hemos asumido pues de que teníamos unas luminarias de fluorescentes lineales de esta capacidad, 36. De repente son de 58, le vamos a poner de 58, ¿no? Estoy cambiando las características, ¿no? Y voy a los resultados. ¿Cuánto necesitaría? A ver, se han bajado a 4 y 5, ¿no? De 30 le he bajado a 20, ¿no? A 20 luminarias, a 20 centros, ¿no? 20 centros de luz, ¿no? 20 centros de luz. Así vamos a determinar los centros de luz que debemos darle a cada ambiente, ¿ya? Por ejemplo, vamos a un cuarto, a una habitación. Ya vamos a ir a una habitación. Me voy a los datos. Una habitación de cuántos, una habitación más o menos de cuánto es. ¿Alguien me puede decir una habitación? 3x4. Ya, 3 de largo, o al revés, ¿no? 4, y este es 3, altura, 220. 2 días. 2, 220, ¿ya? Tabla. Voy a la tabla, 1, y me voy a, ¿dónde estamos? Las viviendas. Dormitorio. Acá tengo vivienda, dormitorio. ¿Sí? Acá tengo dormitorios. ¿Sí? Y tengo la iluminación general. ¿Cuántos lux tengo que darle? 50. 50. Y allí le voy a poner 50. ¿Ok? Ya todo es claro. Acá está limpio. Vamos a poner, ¿qué cosas queremos ponerle? Un Circular. mercurio halogenado, ¿no? ¿De cuántos watts? Le voy a poner de 70. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuántos centros de luz necesito para esa habitación? Un 70 vamos a poner. ¿Cuántos necesito? Solo uno, ingeniero. Uno, ¿no? Uno. Entonces voy a poner, digamos, si mi habitación era este,
Entonces pondré pues en el medio, ¿no? Es la iluminación que le vamos a dar, ¿no? En la habitación le vamos a poner en el medio, ¿no? ¿Dónde está nuestra? Acá. Si yo tengo mi habitación, ¿sí? En la parte, acá, en la parte central de la habitación, la iluminación general, ¿no? Uno solo, ¿no? De 70 watts, le voy a poner. Con eso cumplo con la normativa de tener una iluminación, ¿cierto? Es iluminación. Ahora, necesito calcular, ¿sí? ¿Qué características, digamos, de iluminación necesito para la cabecera de mi cama, ¿no? ¿Qué características? Entonces también puedo calcular eso, ¿no? Y vamos a ponerle, ¿dónde estamos? Acá. Vamos a los datos, ¿sí? ¿Cuánto de largo necesito? ¿Toda la cama cubrir? Acá. Necesito cubrir toda la cama, que la iluminación llegue hasta acá, hasta el pie. No, ingeniero, solo la No, cabeza. necesito pues este área nomás, ¿no? Donde va a estar mi cabeza, mis manos. Ya tendré pues un metro de repente, 1,20 m, 1,50 m, lo mucho, ¿no? ¿Cuánto de ancho? Igual tengo que meterle eso, ¿no? Ancho, ¿no? ¿Cuántos metros? 1, 2 metros, o de repente 3 metros, ¿no? El ancho y el largo y la altura. ¿A qué altura voy a poner? ¿No? Entonces a veces estas luminarias las ponemos como bracket, ¿no? Como así también, ¿no? Así también le podemos poner. En este acá tengo otro más estético, ¿no? Que gira un poquito, ¿no? Que gira, ¿ok? O en este otro, ¿no? Por ejemplo, aquí está en la pared, ¿no? Está colgada, ¿no? Entonces, ¿qué altura necesito? Desde acá hasta acá. ¿Cuánto de altura tendré? 1 metro. De acá, ¿no? ¿Dónde me voy a dormir? Yo voy a estar acá echado. ¿Cuánto de altura tengo? Desde acá hasta allí. ¿Cuánto será? 1 metro más o menos. Unos Ya, 10. 1 metro. Esas características le voy a poner. Largo, de repente 2 metros. Ancho, 1,20. Altura, 1 metro. ¿Cuántos lux necesito? Voy a la tabla. ¿Cuántos lux? Cabecera, 200. ¿No? Eso necesito, 200. ¿No? Y entonces ya no va a ser 50, le voy a poner 200 por la cabecera. Lo demás sigue igual, ¿no? Un mercurio halogenado, de repente este, vamos a ver, aquí le vamos a poner 1, y voy a los resultados, ¿sí? ¿Cuánto voy a necesitar? 1, ¿no? 1 solo. Entonces, así voy a determinar, ¿sí? Así voy a determinar cuántas luminarias necesito, ¿sí? Las luminarias que necesito, digamos, ¿no? Así voy a determinar. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, para todos los ambientes vamos a tener que calcular cuántas luminarias necesitamos. Lógicamente, digamos, esta hojita Excel, ¿sí? Nos sirve pues para determinar las luminarias. ¿Ya? Eso nos va a determinar cuántas luminarias necesito. Entonces, hemos aprendido a utilizar esta hojita Excel, que está también en internet en forma gratuita, lo han subido y aprovechamos pues esa hoja Excel, ¿no? Entonces yo voy a tener estas características, ¿no? de cada uno de los ambientes, y lo más importante, darle el nivel de iluminación que voy a darle para el proyecto específico. ¿Ya? Así determinamos los centros de
iluminación, los centros de iluminación. Entonces, hay ambientes que son más grandes, necesitaré pues una habitación, no solamente un centro de luz, de repente dos, ¿no? Dos, ¿no? No solamente uno, a veces dos, ¿no? Depende, ¿no? A veces, por ejemplo, en una habitación, tengo esto, ¿no? En esta habitación, ¿sí? Tengo la habitación ahí, y me dice, solamente necesito una luminaria, de repente me dice, ¿no? Pero voy a esto. Hay que tener mucho cuidado también en esto, ¿no? Tengo mi habitación de 4x3, ¿sí? Y me dicen, oye, tú necesitas solamente una luminaria, lo que hemos calculado, una luminaria. Voy a ponerle este, ¿no? Me dice una sola luminaria. Normalmente debo poner en el medio, ¿no? Pero ¿qué ocurre? De repente, a veces, en nuestra habitación, a veces hay una viga peraltada. ¡Hala! Imita Una voz viga. pitufo. Entonces, la viga Hermano, de simplemente 30 centímetros, ¿no? Y la iluminación está acá, ¿no? Entonces, le va a dar sombra a esta viga, ¿no? Esa viga le va a dar sombra, entonces esta zona va a ser más oscura. Entonces, como va a ser oscura, entonces de repente le planteo pues otro acá, ¿no? Otro ahí, ¿no? Entonces dos, entonces este lo jalo al medio y aquí tengo otra luminaria, ¿sí? Que va a iluminar esto, ¿no? Porque acá voy a tener una viga que va a tapar, ¿no? A veces ocurre eso, ¿no? O en la sala también hay vigas, ¿no? Porque la sala es grande, ¿no? Entonces, a ver, de repente hay vigas, ¿no? Que separan el ambiente y no hay buena iluminación. Entonces, tengo que tener ese criterio. De repente, me va a generar sombra, entonces tengo que generar otra luminaria, ¿no? Es una particularidad que puedo encontrar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Ya. Ok, entonces ya tenemos la capacidad de determinar los centros de luz. Entonces, cuando vamos a nuestros proyectos, ¿sí? Yo voy a determinar, pues, en función a mis volúmenes, ¿sí? Voy a determinar cuántos ponerles acá, ¿no? Cuántos centros de luz le voy a poner, ¿no? Entonces voy a calcular eso, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho en el baño, ¿no? En el baño yo necesito, pues, una general, y voy a poner al medio del baño, acá tengo la general, y necesito el área donde están los espejos, ¿no? Entonces voy a calcular cuántas luminarias le voy a poner en los espejos. Pues tengo otros puntos, digamos, para la zona de los espejos, ¿no? Acá, sí, ¿no? Tengo una general, iluminación general acá, y la particular, digamos, área de espejos, ¿no? Necesito darle más iluminación a esta zona, ¿no? Porque me voy a rasurar ¿no? O de repente quiero reventarme un granito, entonces necesito más iluminación para poder retocar el grano, ¿no? Entonces, cada ambiente tenemos, pues, iluminación general. Por ejemplo, si me voy a la cocina, en la cocina también voy a plantear lo mismo, ¿no? Acá, ¿no? Vamos a la tabla, vamos a cocina, ¿no? ¿Dónde está cocina? A ver, cocina, tengo iluminación general, iluminación de área de trabajo. Entonces me voy a mi diapositiva y tengo acá mi cocina, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área de trabajo? Me pregunto, ¿no? Yo voy a tener una iluminación general, acá tengo la cocina, y voy a poner una iluminación general. El área de trabajo será pues ahí donde está de repente mi lavaplatos, ¿no? Y ahí donde voy a preparar de repente voy a picar la cebolla, voy a pelar las papas. Ese es el área de trabajo. Entonces, la iluminación general va a ser para todo el volumen del ambiente y la iluminación específica, qué área quiero iluminar, ¿sí? De mejor manera. Entonces, acá el área de trabajo voy a tener
voy a determinar pues menos, solamente lo que quiero iluminar, ¿no? Lo que quiero iluminar, ¿no? Entonces, iluminación para eso será pues acá, ¿no? De repente ahí, allí, ¿no? Quiero tener más iluminación acá, pues así va a ser mi punto para la iluminación del área de trabajo y la iluminación general. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Ya. Eso es en lo que respecta a la iluminación. Entonces, la próxima clase vamos a dar vamos a hablar, digamos, ya de los cálculos, ¿sí? De los cálculos. Vamos a calcular la intensidad, ¿sí? Vamos a calcular la sección del conductor, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular la sección del conductor? ¿No? Vamos a determinar la potencia de cada uno de estos aparatos que voy a utilizar, ¿no? Y de repente, pues a veces no solamente plantear un circuito, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un solo circuito para toda la iluminación de este proyecto, y cómo varía si es que lo planteo de repente en dos circuitos, ¿no? En dos circuitos, ¿cuáles serían las ventajas de repente plantear en dos circuitos, ¿no? ¿Ya? Eso vamos a hacer en la próxima clase. Pero el día miércoles vamos a tener una práctica de las instalaciones de redes de desagüe, ¿no? Lo que hemos aprendido, cómo debemos calcular, qué diámetros, vamos a hacer el planteamiento hidráulico, calcular los diámetros, la tubería de ventilación, todo eso vamos a hacer. La siguiente clase vamos a dar una práctica calificada, señores. Así que prepárense para el día miércoles. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ingeniero, la práctica va a ser hasta este tema. No, solamente de desagüe. Y ingeniero. Ingeniero, la práctica va a ser Va a ser de desagüe. el aula virtual, ¿no? Ya, pues ni modo, tendremos que hacer en la hora virtual. Espero que sean honestos y den la práctica bien. Lógicamente voy a ir tomándoles la presentación, no voy a esperar al final, sino van a dar dos presentaciones. Una a medio trabajo y otro el final. Entonces, si me van a dar dos reportes, me voy a dar cuenta quiénes están plagiando, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, vamos a volver a llamar lista, señores. Atentos. Aler. Presente, ingeniero. Álvaro. Presente, ingeniero. Añanca. Presente, ingeniero. Ok. Aparicio. Presente, ingeniero. Aragón.